Y bueno amigos, en la despedida de don Antonio Cross con el equipo de sus amores, el equipo de su vida, pues el Real Madrid ha decidido hacer un poco el tonto hoy, pero creo que es perfectamente entendible, es perfectamente entendible muchas situaciones. Vamos a analizar un poquito este partido que realmente es de poco analizar. Sobre el final del video quiero hacer una pequeña reflexión sobre la despedida de Toni Kroos y cómo creo que ha sido la despedida más dura que hemos tenido en muchísimo tiempo, en muchísimos años. Es que es absolutamente increíble. Pero bueno, lo voy a dejar para el final, para los que no les gusta la cursilería y los que vienen a escuchar un poco sobre fútbol. Voy a hablar un poquito del partido al principio y en breve ya hablamos de lo de Toni Kroos, porque me he quedado hasta el final. He tenido que tomarme 10 o 15 minutos después del partido para poder empezar a grabar el video, porque me ha jodido bastante la verdad y ha sido sumamente duro. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a analizar unas pequeñas situaciones que he estado encontrando y que la verdad me han parecido muy interesantes. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Pues sí, último partido del Real Madrid en Liga esta temporada, último partido de Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid, mentira, con la camiseta del Real Madrid, pero en el Bernabéu. Nos queda el más importante de la temporada. Y bueno, básicamente ha sido un partido que ha tenido sus momentos, sus sensaciones, pero también ha sido un partido bastante aburrido. Y como les dije hace un momento, perfectamente entendible, teniendo en cuenta que en 8 días exactamente o en una semana exactamente vamos a tener la oportunidad de poder disputar otra final de Champions, en la que, bueno, creo que podría ser la perfecta despedida para don Toni Kroos. Así que, bueno, vamos a analizar esa situación. A mí particularmente me gustaría hablar porque, bueno, básicamente hemos visto un montón de futbolistas desconectados. Toni Kroos no es que haya hecho un partido excesivamente brillante, creo que muy en su línea la regularidad que ha marcado Toni Kroos durante prácticamente toda su carrera. Y bueno, le han dado el MVP del partido para que te hagan una idea. No sé si ha sido como un poco conmemorativo, porque creo que también Courtois ha hecho un par de paradas increíbles, que ya vamos a hablar de Thibaut Courtois. Y bueno, pues si Toni Kroos ha terminado siendo el mejor del partido según la liga, pues básicamente por hacer su trabajo, que es algo a lo que nos tiene básicamente acostumbrado. Para que te hagan una idea, no ha sido un partido brillante de Kroos, ha sido el mejor porque han habido futbolistas totalmente idos, desconectados. Bellingham, Vinicius, Rodrigo con un par de chispazos, como creo que es de costumbre. Pero como les decía, creo que es bastante normal un futbolista que en 8 días tiene una final de Champions. Pues es perfectamente entendible que vaya con cuidado, sobre todo al choque, que no vaya a querer arriesgar en un sprint que seguramente, si el Barça estuviera a 3 puntos y jugara mañana, hubieran hecho. O sea, un partido que evidentemente ha sido totalmente intrascendente, y como lo han demostrado los jugadores sobre el césped. Sin embargo, el Betis creo que también ha hecho un partido bastante interesante, bastante organizado, y cuando ha determinado que era momento de irlo a buscar, lo ha ido a buscar. Salvo si no es por Courtois, que ha salvado un par de ocasiones, probablemente este partido del Madrid lo hubiera terminado perdiendo. Y bueno, ahí básicamente se ha ido como el partido sobrellevando al punto de que ha llegado hasta el final y no han podido marcar gol ninguno de los dos. De hecho, le anulan un gol al Betis, que me parece curioso porque, muchachos, si nos ponemos a analizar, ¿ustedes honestamente creen que si la liga estuviera en la jornada 32, 33, con el Barça 3 puntos del Madrid, hubiera aparecido ese otro frame, ese otro ángulo de la jugada, el gol que le anulan al Betis? Es que esto, cuando la liga ha estado viva, lo hemos estado reclamando mucho tiempo, que hayan ángulos en jugadas que acaban perjudicando al Real Madrid. Y de esta manera, pues estos señores mandan el mensaje de: si vieron cómo somos de justos con el Real Madrid, hemos encontrado esta otra toma. Porque si hubiera estado en la situación que les expuse hace un momento, créanme que nos hubiéramos quedado con la primera imagen, esa imagen que se veía así, no se veía de frente, y no nos hubiéramos enterado jamás que este hombre estaba en posición adelantada y que evidentemente después interviene ante Courtois, que le termina estorbando. Pero bueno, no es momento de hablar de arbitraje. El Madrid ha coronado una temporada de liga sensacional, en la que solamente ha perdido con el Atlético de Madrid, en aquel partido en el que, por cierto, el arbitraje fue un absoluto desastre. Pero como les digo, no quiero hablar de arbitraje en este último partido.
Quiero hablar en concreto de tres cositas. Por ejemplo, Rudiger ha estado también bastante mal hoy. Ha entregado un par de pases ahí equivocados. Carvajal y Rudiger por esa zona han estado sufriendo muchísimo. Creo que no se me olvidó el nombre a Jose Pérez creo que se llama. Y bueno, creo que, como les digo, un partido digno de una vergüenza, pero que al final es entendible teniendo en cuenta lo que se viene. Después de que esta gente haga un papel interesante el próximo sábado, nadie se va a acordar del partido horrendo que han hecho hoy. Vinicius también perdiendo muchos balones, siendo poco decisivo. Rodrigo solamente un par de chispazos. Bellingham totalmente inoperante, no ha hecho gran cosa ahí en el centro del campo. Valverde también lo he visto con un par de pérdidas que no suele ser habitual, no corriendo al 100%. Daba la sensación de que el equipo estaba jugando con una marcha menos. Creo que el único que ha estado a su nivel creo que ha sido Thibaut Courtois, quien ha sido sustituido para dar entrada a Kepa Arrizabalaga, quien bueno, se despide del Real Madrid porque está claro que no va a jugar la final de Champions. Y bueno, Ancelotti ha tenido ese bonito gesto con Kepa, darle esos minutitos ahí sobre el final. Y a mí particularmente, lo que les decía, Courtois ha hecho un par de salvadas. Es cierto que en la jugada del gol ahí deja la sensación de inseguridad, pero creo que es porque obviamente le está interviniendo el futbolista del Betis. Pero bueno, yo creo que ha zanjado, si no lo había hecho ya Ancelotti y el mismo Courtois, el debate de quién va a ser el portero el próximo sábado en Wembley. Los futbolistas totalmente en Wembley y repito, creo que es aceptable, es tragable este partido teniendo en cuenta lo que se viene la próxima semana. Y para cerrar, vamos a hablar rapidito de lo de Kroos. Creo que un futbolista que llega por 25 millones de euros, un futbolista alemán que probablemente haya estado en lo más alto que pueda aspirar tal vez un futbolista alemán, valga la redundancia, porque estamos hablando que viene del Bayern de Múnich, un equipo que básicamente es lo más alto de Alemania, hay que decirlo, y que este hombre haya llegado y le haya regalado estos 10 años de absoluta locura al Real Madrid, porque daba la sensación de que ser un futbolista que estaba ahí para complementar, pero en silencio Toni Kroos ha terminado de marcar una carrera absolutamente excepcional. Duele muchísimo y creo que es una de las despedidas que más duele porque se va probablemente en el punto más alto de su carrera. Ha coronado una temporada sencillamente brillante, incluso hay muchísima gente aupándolo por el tema del Balón de Oro si gana la Eurocopa. No lo sé, sería un Balón de Oro conmemorativo porque al final siempre hemos hablado que lo que termina condicionando la balanza hacia un futbolista que gane un Balón de Oro es la cantidad de goles o de asistencias que termina haciendo, porque bueno, creo que determinante, obviamente si lo termina ganando Toni Kroos no me voy a molestar, pero bueno, eso lo iremos analizando seguramente en el futuro. Y lo que les estaba diciendo, es sido un día jodidísimo cuando lo han empezado a sacar, él le ha ido muy fuerte, agradeciéndole al Bernabéu, a sus compañeros, abrazándose con todo el mundo, y ha llegado al punto en el que se ha encontrado y abrazado con sus hijos y que se ha jodido, se ha quebrado totalmente, ha soltado las lágrimas porque los hijos, al menos los dos, no el más pequeñito, sino los dos como los dos primeros, estaban totalmente sin consuelo. Es increíble, de verdad, que una familia alemana tenga este sentimiento y bueno, creo que eso está solamente al alcance del Real Madrid. Me ha parecido impresionante y repito, es una de las salidas más dolorosas porque creo que, como les digo, es un futbolista que se va en la cúspide, en lo más alto de absolutamente cualquier deportista y que además es un futbolista que durante años ha sido el contraste totalmente de futbolistas como Sergio Ramos, como Cristiano Ronaldo, Casemiro en muchísimo menor medida. Casemiro también ha sabido cuándo irse. Y bueno, creo que eso es lo que más duele. Un futbolista que jamás ha sido un problema, todo lo contrario, él siente que antes de empezar a ser un problema, ha decidido ser una solución bastante dolorosa. Que bueno, iremos cómo nos iremos acostumbrando. Ahí tengo la camiseta por ahí, la acabo de lavar porque me la voy a colocar como la próxima semana. Y bueno, ahí me he quedado hasta el final viendo hasta que le han hecho el pasillo y se ha salido del césped porque ha sido tremendamente difícil. Nadie se quería ir del Bernabéu y no es para menos. Repito lo que dije el otro día, que se acabe de una vez por todas el debate de que el Real Madrid no sabe desprenderse o despedir a sus leyendas. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto nos queda un Last Dance que espero sea el próximo sábado y que sea precioso. Así que nada, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por todo, Toni Kroos. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.